¿Cómo están? Dios les bendiga. Somos muy afortunados de reunirnos nuevamente como grupo de comunión familiar para ser edificados, para ser fortalecidos, para avivar lo que el Señor ya nos ha dado a través de su Espíritu y recibiendo la palabra, que es palabra que da vida, que renueva, que transforma el espíritu de nuestra mente. Sé que se estará cumpliendo en cada uno de nosotros la perfecta voluntad de Dios, con la determinación, disposición y disciplina que nos corresponde a nosotros. El propósito del Padre será evidente y notorio en cada uno. Vamos a continuar con nuestro manual número 12, La cultura del reino, la primera parte. Estaba retomando aquí otra pequeña porción de lo que es la introducción, donde nos habla que precisamente es a nosotros, la Iglesia del Señor Jesucristo, a los que nos corresponde dar evidencia de la expresión de la cultura del reino de Dios. Y precisamente este manual en el cual nosotros estamos ahora y vamos a dar inicio hoy a la lección número 3, tiene un propósito muy específico y no perdamos de vista este propósito, porque este manual tiene el propósito de guiar a los discípulos de Misión Cristiana El Calvario en la dirección correcta de la expresión de su vivencia en el reino de Dios. Recuerden que precisamente lo que expresa la cultura del reino es la expresión de la vivencia de la naturaleza de Cristo. Amén. Vamos a dar inicio hoy a nuestra enseñanza, que sé que va a ser en verdad de mucha bendición. La revelación, lo que Dios nos descubre a través de su palabra. Y hoy vamos a aprender acerca de cambiando nuestra manera de pensar. Qué importante es que entendamos desde ya lo importante y vital que es que cambiemos nuestra manera de pensar. Vamos a llevar a cabo las preguntas para reflexionar y por favor, la primera pregunta es para nuestra hermana Ángeles y te pregunto, hermana, ¿crees que tu forma de pensar tiene que ver con la cultura del reino de Dios? La segunda pregunta es para ti, Oralia. ¿Crees que sea posible cambiar tu forma de pensar? Y la número 3, Yelana, por favor. ¿Conoces la forma en que puede ser cambiada tu forma de pensar? Muy bien. Ahora vamos avanzando y vamos a ir al texto a memorizar, que lo vamos a encontrar en Efesios 4:17. En el manual lo tenemos en la traducción Reina Valera y dice la palabra de Dios: esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es una orden. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4:17. Tengo la traducción Nueva Biblia Viva y dice de esta manera: por eso les digo e insisto de parte del Señor, que no vivan ya como los paganos y ciegos y confundidos. Mi garganta me está dando el aire, así es que lo voy a apagar. Por eso les digo e insisto. Una insistencia persiste en recordar
de parte del Señor. Que no vivan ya como los paganos, como los ciegos, como los confundidos. En el Señor ya no hay confusión. Todo lo contrario, tenemos claridad. Ahora vemos de acuerdo a la visión del Padre. Ahora vemos a cara descubierta por su Espíritu y de acuerdo a la revelación de la palabra, nosotros ya no estamos confundidos en cómo debemos de vivir, de ser, de expresarnos. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza. En el contenido de la lección, recuerden que estamos viendo el tema de cambiando nuestra manera de pensar. Todo lo que el hombre piensa, fíjense, lo expresa en su conducta y en su estilo de vida. Lo que está dentro de nosotros, lo que hay en nuestros pensamientos, lo vamos a evidenciar, lo vamos a expresar en nuestra conducta y en nuestro estilo de vida, en lo que hablamos, en lo que somos, en lo que creemos, todo lo que estamos acá almacenando, pensando, meditando, se va a notar en nosotros, en nuestra conducta y en nuestro diario vivir. La Escritura, que es la palabra de Dios, nos dice lo siguiente en Proverbios 23:7. Pongamos atención, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto es lo que Dios nos dice. Lo que hay en esa persona, lo que esa persona piensa, eso es lo que es. Yo siempre lo he meditado porque muchas veces nos justificamos diciendo, es que me provocó, es que por lo que me hizo yo expresé o dije o actué de determinada manera. Sin embargo, la palabra de Dios, que es fiel, es fidedigna, es verdadera, hoy nos revela que lo que hay en el pensamiento del hombre, eso es lo que es él. Algo que no está dentro de nosotros, jamás lo vamos a poder expresar porque no existe. Entonces pongamos atención cuando nos justificamos que por causa de alguien más o por causa de cierta situación yo expresé o me conduje o dije ciertas cosas. Porque lo que no está en nosotros no puede salir de nosotros. ¿Sí? Si hacemos una comparación de la forma de pensar en la potestad de las tinieblas y la forma de pensar en el reino de Dios, notaremos que en la potestad de las tinieblas los pensamientos del hombre son gobernados por su mente natural y por sus propios deseos. Por lo natural, por lo que ha vivido, por lo que ha sentido, por lo que le ha pasado, por sus propios deseos, por lo que el hombre mismo quiere, que no considera a Dios, que no pone atención a su palabra para vivirla, para expresarla, mientras que en el reino de Dios los pensamientos del hombre son gobernados por la persona de Cristo, de acuerdo a su plan y su propósito. Entonces, en el reino de Dios, los pensamientos del hombre tienen gobierno.
esto no quiere decir, y pongamos mucha atención, que no pueden venir pensamientos contrarios, porque sí vienen, por lo que estamos viviendo, por lo que nos está pasando. Pero cuando aquí nos habla que en el reino de Dios los pensamientos del hombre son gobernados, esto nos está llevando a que haya en nosotros un reconocimiento que lo que Dios determina es lo que debo de pensar, es en lo que debo de insistir, es en lo que yo me debo de mover. Por eso hay una porción en la Escritura que habla y dice de la siguiente manera: tú guardarás en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿A quiénes es a los que el Señor va a guardar en completa paz? Aquellos en cuyo pensamiento, que lo que se está gestando, que lo que hay en nuestro ser, persevera en Dios, en lo que está establecido en su palabra, en lo que es la expresión de su naturaleza. A eso se refiere con pensamientos que son gobernados por la persona de Cristo y que están de acuerdo a su plan y de acuerdo a su propósito. Vamos a ver qué dice la Escritura en Primera de Corintios 2:16. Dice de la siguiente manera: porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta. ¿Quién la instruirá? Es otra pregunta. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Quién le va a enseñar a Él? Cuando Él es el creador, Él es el origen, Él es la fuente de vida inagotable. Mas nosotros, dice la palabra de Dios, tenemos la mente de Cristo. Cuando nacemos de nuevo, algo que sucede en nosotros es que morimos a la vieja naturaleza y ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en mí, dice la palabra. Y si es Cristo quien vive en mí, ¿qué mente tengo? ¿Qué espíritu tengo? ¿Qué es lo que debe de prevalecer en mi expresión? La mente de Cristo, la naturaleza de Cristo, todo lo que es la simiente de Cristo, lo que hay en Él. En el reino de Dios, la forma de pensar es regida por Cristo y totalmente opuesta a la del mundo. Pongamos mucha atención en esto, porque Dios es claro cuando nos dice totalmente opuesta. No hay opción, no hay de que esto del mundo sí lo puedo tomar, esto del mundo no le hace daño a nadie. ¿A quién le estoy afectando? El sistema del mundo es contrario a Dios y Dios nos los deja manifiesto en su palabra cuando nos dice en la Escritura que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay por qué dudar cuando Dios está hablando. En el reino de Dios, la forma de pensar es regida por Cristo, por la persona de Cristo. Entonces, aquí nos dice que la demanda para cada uno de nosotros, lo que Dios requiere de nosotros, para todos los que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Dios, es cambiar nuestra forma de pensar. Cambiar nuestra forma de pensar. Efesios 4:17, el texto a memorizar que leemos en esta enseñanza. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles
que andan en la vanidad de su mente. No podemos seguir pensando igual como pensábamos en el mundo. Dios nos está hablando continuamente. Dios nos está corrigiendo constantemente acerca de nuestra manera de pensar. Es que, ¿qué hago si estoy en el mundo y veo esto y escucho esto y todo el mundo se conforma y se comporta de determinada manera? Pues, ¿qué es lo hermoso que hoy nos revela nuestro Dios? Que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En Romanos 12:2 nos dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Si seguimos pensando como pensábamos antes de venir al Señor, antes de nacer de nuevo, antes de que nos fuera dado su Espíritu, si seguimos pensando de la misma manera, no podremos cambiar nuestra manera de vivir. Aquí lo tenemos en Romanos 12:2. La versión que traduce aquí es DHH. No recuerdo cómo es esta traducción, pero es DHH. Si lo buscamos en la aplicación y le ponemos traducción DHH, ahí lo vamos a encontrar. Pero Romanos 12:2 en Reina Valera dice que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados en el espíritu de nuestra mente. Y cuando nos habla del espíritu, nos habla de la actitud. ¿Con qué espíritu yo hago las cosas? O sea, ¿qué actitud tengo cuando hago las cosas? Bien, cuando entramos al reino de Dios, comenzamos un proceso de transformación donde nos tenemos que despojar del viejo hombre con sus costumbres para ser renovados de nuestra mente. Entonces ya entramos al reino, ya nacimos de nuevo, fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de Dios. Estamos en ese proceso de transformación, pero, amados hermanos, nos requiere el Señor, nos demanda que nos despojemos del viejo hombre con sus costumbres para que podamos ser renovados en nuestra mente. Hay vicios, hay costumbres, hay tradiciones que las hemos vivido ¿cuántos años? No quiero que digamos cada uno nuestra edad, pero es más grande el que está en nosotros, el que mora en nosotros, que lo que hay en el mundo, que todo lo que hemos vivido y experimentado a través de nuestra vida. Y el Señor nos está haciendo una demanda, un requerimiento para allá, que ya no andemos como los demás, como los que no conocen a Cristo, como los que no tienen la naturaleza y el espíritu del Padre y siguen viviendo conforme al criterio del mundo. Debemos de cambiar eso, debemos de despojarnos. Ya el Señor hizo el mayor sacrificio que pudo haber hecho por cada uno de nosotros, que fue dar su vida. Él ya murió en la cruz del Calvario y a través de su muerte y resurrección nos ha hecho libres. Ahora nos ha hecho herederos y coherederos de sus promesas de prosperidad, de libertad, de abundancia, de transformación, todo lo que hemos estado aprendiendo a través de este tiempo. Y fíjense lo que dice aquí: para que cambie nuestra forma de pensar es necesario someternos a la persona de Cristo.
Qué importante es que haya ese sometimiento, ese reconocimiento, que no me ponga yo, que porque me están corrigiendo, que porque me están diciendo algo. Si es Dios quien lo dice, si es Dios quien lo determina y lo establece, me corresponde a mí, te corresponde a ti despojarte de lo viejo, de las tradiciones, de las costumbres, de lo que está viciado, de lo que ha habido en nuestra vida sin Dios, sin Cristo. Entonces, vemos aquí que es importante que para que cambie nuestra forma de pensar, nos sometamos a la persona de Cristo, pero dice aquí, con determinación y disciplina. Que no nos mueva nada, que nadie nos turbe, que nadie nos confunda, ni una palabra, ni una persona, ni una circunstancia, nada nos debe de mover de lo que es Cristo. Recuerde que la genética de Cristo, su naturaleza, ya fue puesta en nosotros cuando nacimos de nuevo. Ya está en nosotros. No debemos de pensar, es que no voy a poder, es que yo no soy apto, es que ¿saben una cosa? No nos elegimos nosotros a nosotros mismos. Fue Él, el soberano, el gran yo soy, quien nos eligió, quien nos compró por precio. Le pertenecemos a Él. Él determinó que nosotros expresemos su naturaleza, su genética, porque ya nos la dio, ya está en nosotros a través del nuevo nacimiento. Lo que nos corresponde ahora es, respuesta para alguien con el que platiqué, solamente nos corresponde desarrollar lo que Dios nos ha dado. Desarrollar. ¿Y cómo se desarrolla algo? A través de la expresión, a través de la constancia, a través de la disciplina. Es que yo voy a lograr desarrollar lo que ya me ha sido dado. Cuando nos despojamos de esas costumbres, de esas tradiciones, de ese estilo de vida, cuando no nos despojamos de esas costumbres, tradiciones, de ese estilo de vida, se convierte en un estorbo que invalida y anula la palabra del Señor. Mucha atención, en nuestra vida. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es la que transforma, es la que fortalece, es la que sana, es la que liberta, pero si yo no me determino a despojarme, a que haya esa transformación en mí, que yo quite por completo costumbres, tradiciones, argumentos, pensamientos arraigados, la palabra se invalida y se anula en mí por causa mía, porque yo no la estoy creyendo, porque no la estoy viviendo, porque no me determino a desarrollarla a través de expresarla y seguirlo haciendo. Entonces, cuando se anula la palabra en nuestra vida, porque estamos aplicando lo que ya habíamos aprendido, fíjense lo que nos dice Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Anulamos, invalidamos la palabra de Dios, pero dice con tu tradición, con lo que tú transmites, con tu religiosidad, con tu tradición, con tus costumbres, invalidas la palabra de Dios, la anulas en ti. No se invalida la palabra de Dios bajo ninguna circunstancia en todo aquel que la vive. Es ahí donde se expresa el amor de Dios, es ahí donde se expresa su poder,
cuando nosotros nos determinamos en desarrollarla a través de la expresión. Vemos aquí aspectos, vamos a ver 1, 2, 3 aspectos que deben de ser cambiados en nuestra forma de pensar. No significa que sean los únicos, pero son los que nos marca el manual. El aspecto número 1 es el conformismo. Ese es un aspecto que debe de ser cambiado. Una mente que no ha sido renovada ni transformada es conformista, y esto se evidencia en el estilo de vida. Muchos se conforman y se sienten bien con vivir limitados y no buscan la forma de ser prosperados. Pero la Escritura dice que Dios desea que nosotros seamos bendecidos y prosperados en todas las cosas, que tengamos una prosperidad integral. Tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nos conformamos en una vida limitada en todos los aspectos. Aquí nos menciona que no buscamos la forma de ser prosperados, y no se refiere solamente a la parte financiera, porque Dios dice que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud. Nos conformamos en que nuestro cuerpo esté de la manera en la que esté. Hablando de salud, hablando de un bienestar físico. ¿Qué estamos haciendo para quitar ese conformismo respecto a nuestro cuerpo? La condición de salud de nuestro cuerpo, así como prospera tu alma. Dios nos lleva a que haya una prosperidad en nuestra alma, donde se encuentran las emociones y los sentimientos. Sigo afanada, sigo aferrada al pasado, sigo aferrado a lo que viví, a lo que me hicieron, y no me determino, me vuelvo conformista en atorarme, en detenerme solo en lo que ya he vivido, y no doy esa oportunidad a que yo sea transformada o transformado en toda mi manera de vivir, que se note esa prosperidad de Dios, que haya esa evidencia en toda mi manera de vivir, que ya no esté yo amargada, amargado, triste, desconsolado, que yo ya no esté, usaba una palabra aquí atrás que habla en cuanto a los pensamientos de conformismo, sí, costumbres, tradiciones. ¿Qué es eso que nos está deteniendo para que no haya esa transformación integral? Dios nos quiere prósperos en todas las cosas, en la salud, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Entonces, esto debe de ser cambiado en nuestra manera de pensar. Fuera el conformismo en todas las áreas. Nos habla que debemos de cambiar nuestra forma de pensar de acuerdo a la incapacidad. No es nuestra incapacidad. En Cristo no somos incapaces. De hecho, eso es lo que debemos de transformar. Una mente de incapacidad no debe ni tiene por qué estar en nosotros. Nuestra forma de pensar no debe de ser limitada ni negativa. Es Dios mismo que nos ha dado la capacidad de ser prósperos en todas las áreas de nuestra vida.
en las finanzas, en el trabajo, en la familia, en el desarrollo de los dones y ministerio. Dios nos ha hecho capaces porque nos ha dado su naturaleza. Por eso les digo que no existe ya incapacidad para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. En Hebreos 13:21, la palabra de Dios, fíjense y pongamos mucha atención, dice lo siguiente, Hebreos 13:21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Vemos absolutamente y totalmente el regir y el señorío de Cristo en esta palabra. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros. Él es el que hace en nosotros, a través de su naturaleza, que seamos aptos para que lo que hagamos sea agradable delante de Él por Jesucristo, o sea, por la expresión de Cristo a través de nosotros. Cristo nunca pensó en perder, en ningún aspecto. Su mentalidad siempre fue de victoria. No se trata solo de ser positivos. Eso no es así. Si puedes, vamos, échale ganas. El positivismo no es el regir de Cristo, sino la expresión de la naturaleza, porque en Él no existe incapacidad alguna. Por eso es que Él siempre vivió en victoria en todo. Y vemos qué es lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La cobardía no proviene de Dios. No es que yo no soy cobarde, pero no quiero quitar eso. No quiero dar evidencia de la nueva naturaleza que hay en mí y me siento incapaz y hasta lo digo, no, yo no soy para esto. Sé que muchas veces por las circunstancias que vivimos, en lo natural o por nuestras tradiciones o por nuestras costumbres, nos sentimos limitados. Pero la noticia que hoy les tengo es que esa incapacidad es una mentira. No está en nosotros la incapacidad de hacer absolutamente ninguna cosa. Todo lo podemos hacer porque nuestra naturaleza es capaz, porque ahora es Cristo quien da evidencia de su expresión a través de nuestras vidas. Otro punto que tenemos que cambiar en nuestra forma de pensar es la inseguridad. ¿Nos suena familiar? ¿Sentirnos inseguros? Póngale nombre. ¿En qué aspecto? ¿En qué área? La inseguridad, les tengo hoy una buena noticia, no corresponde a la cultura del reino de Dios. Es decir, a la expresión en nuestro estilo de vida de lo que es el reino de Dios, su naturaleza en nosotros. No corresponde. Santiago 1:8 nos dice de la siguiente manera: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Basta. Fuera. Nos corresponde a nosotros despojarnos de ese doble ánimo, que hoy amanezco que, todo lo puedo, todo lo quiero, no se me detiene nada, pero a la vuelta de la esquina me sucede una circunstancia y fluctuante mi estado de ánimo. Cambio
inconstante. Y dice la palabra, el hombre de doble ánimo es inconstante, y dice aquí, en todos sus caminos. La inseguridad en nosotros nos hace ser inconstantes. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos avanzando, me siento determinada, determinado, lo estoy haciendo, pero algo pasó, algo no me gustó, con algo ya no estoy de acuerdo y mi ánimo se va por los suelos. Yo no veo a Cristo en ninguna de sus expresiones fluctuando, temeroso, inseguro, nada de eso. La gente insegura un día piensa una cosa y el otro día piensa otra. No tiene firmeza en su forma de pensar y de actuar. Es que eso es lo más tremendo. Por eso hoy Dios nos habla del pensamiento. Porque cuando pensamos algo, eso se va a dar a luz. No tenemos firmeza en nuestros pensamientos, nuestras actitudes van a ser inconstantes. Vamos a estar fluctuando, vamos a estar dando evidencia de una cosa, de otra cosa, de otra cosa, pero no de la expresión de la naturaleza de Cristo. Regularmente, dice aquí, se dejan las cosas a medias. Es que vamos bien, vamos bien, vamos bien en esta área laboral, en esta área emocional, en esta área de fortaleza de lo que ustedes quieran, poner de ejemplo ustedes mismos, pero empiezo a tener inseguridad y empiezo a argumentar porque son los pensamientos los que yo debo de cambiar. Esos pensamientos que me provocan inseguridad. Tener pensamientos negativos y de fracaso en cualquier cosa que deseo emprender causa inseguridad. Pensamientos negativos, malos, pensamientos de fracaso, no va a funcionar, no va a salir bien, y si me equivoco, y si no puedo, y si de fracaso desde ya. Pero la gente, dice aquí, del reino, tiene la capacidad de hacer todo lo que se le pida, porque sabe que Dios está con él y está en él. No hay una sola cosa, se los vuelvo a repetir, que nosotros no podamos llevar a cabo a través de la expresión de la naturaleza de Cristo. La gente del reino tenemos la capacidad de hacer todo lo que se nos pida. No, pero es que eso que Dios está diciendo ahorita yo lo veo, híjole, siento que me va a costar, que me va a llevar tiempo. Eso no es palabra de Dios. Eso no es nada de lo que el Señor nos ha hablado. Cuando Dios da una palabra, es una orden para el momento, para que desde ya nos empecemos a ejercitar en ella y la empecemos a expresar, a llevar a cabo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la persona de Cristo, en la expresión de la naturaleza de Cristo, cuando mi mente es renovada y es transformada y entiendo que tengo la mente de Cristo, que mis pensamientos deben de perseverar y debo de tener una disciplina en la expresión de lo que es la persona de Cristo, quien es ahora quien vive en mí, porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y por eso esta expresión de todo lo puedo en Cristo, estando yo en la persona de Cristo, porque Él me fortalece. Y no es una fortaleza como cuando nos tomamos una bebida de fortaleza porque voy a ir a hacer ejercicio y me siento débil, o me tomo un café y me siento fuerte. No, no me refiero, ni Dios se refiere a ese tipo de fortaleza. Se refiere a la fortaleza que caracteriza la expresión
de la naturaleza de Cristo, porque Él es fuerte en todo. Él es fuerte en todo. Entonces, por eso aquí nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me hace expresarlo cuando yo lo entiendo, cuando yo lo vivo. Cambiar nuestra forma de pensar solo se puede lograr en la persona de Jesucristo, sometiendo nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Cuando señalo aquí es porque es lo que soy, es de lo que estoy formado ahora en Cristo. Cuando mi voluntad la someto al señorío de Cristo, esto requiere disciplina, determinación y entrega. Es la única forma en la que vamos a cambiar, a transformar nuestra manera de pensar, y solo lo podemos lograr a través de la expresión de la persona de Jesucristo. Gloriosa la palabra de Dios, siempre de gran bendición la edificación de cada enseñanza que el Señor nos da. Y tenemos unas directrices, órdenes personales para el momento, para cada uno de nosotros, de acuerdo a esta enseñanza. La primera: evalúa si ha cambiado tu forma de pensar desde el día que naciste de nuevo hasta el día de hoy. Identifica las causas del por qué no has cambiado. Sé que han cambiado muchas cosas, pero también sé que hay cosas muy específicas que dice aquí: tenemos que identificar y evaluarlas porque no las hemos cambiado. Cuando aquí Dios nos está hablando de someter nuestra voluntad, de determinar que nuestros pensamientos sean de acuerdo a sus pensamientos. La directriz número 2 dice: determina despojarte de los pensamientos que no corresponden a la cultura del reino de Dios, y somete tu vida con disciplina al proceso de transformación y al gobierno de Cristo. Tengo el tiempo ya marcado. Voy a dejar hasta aquí la enseñanza, y las preguntas de evaluación se las mando al WhatsApp a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga.